Noticia, ayer aproximadamente, creo que 21:30, 22 horas, conocimos el rechazo de los pliegos de los jueces. Efectivamente, Nacho, si no soy especialista en boxeo, pero si tuviéramos que hablar de una pelea, un par de uppercuts, una a la mandíbula y knockout al gobierno nacional, que sufrió una derrota política importante, importantísima, diría yo, por lo que tiene como significado. Finalmente la oposición, básicamente Unión por la Patria, con la colaboración del PRO, que ya había anticipado que iba a dar el quórum, y la Unión Cívica Radical, el sector que responde a Martín Lustó, rechazaron los pliegos de los jueces nombrados por decreto, nombrados en comisión por decreto por el presidente Javier Milei a la Corte. Recordemos que esto había generado mucha polémica porque había estado funcionando el Congreso, después utilizó 7 días de receso Milei para meter casi por la ventana tanto al hijo como a García Mansilla. Los rechazos fueron unánimes y fueron tanto para el hijo como para García Mansilla. Para el hijo, 43 votos en contra, 27 a favor. Y después, para García Mansilla ni siquiera tuvo el acompañamiento de ninguno de los sectores del oficialismo. Fueron dos rechazos muy, pero muy importantes, 43 contra 27, una abstención para el hijo, mientras que para García Mansilla, 51 negativos, 20 positivos, quedó muy lejos de lo que se necesitaba, de los 2/3 para quedar firme el nombramiento o el pliego. A ver, ¿qué es lo que va a pasar ahora después de este rechazo del Senado a García Mansilla y al hijo? Son dos situaciones diferentes. Lijo ya fue. Lijo ya fue. Había sido nombrado por decreto, pero había desistido de pedir licencia como se le solicitaba a su juzgado, por lo cual la Corte no le tomó juramento. Lijo en distinta situación que García Mansilla ya fue. Afuera, diría el propio Milei. García Mansilla es diferente. ¿Por qué? Porque fue nombrado como Lijo por decreto, pero la Corte le tomó juramento. Hoy García Mansilla es un miembro integrante de la Corte Suprema de Justicia. Guste o no guste, la Corte se apuró en un trámite bastante raro, le tomó juramento muy rápido. García Mansilla en su momento hasta votó en contra del pedido de licencia del propio Lijo. En el gobierno lo trataron casi de traidor. Y ahora se abre una instancia que es muy, pero muy complicada. ¿Por qué? Porque el juez Ramos Padilla de La Plata le pidió a García Mansilla que no tome contacto con ninguna de las causas que está en la Corte, que no tome conocimiento y que no firme ningún fallo. Es decir, que hoy por hoy, a través de esa cautelar, se convierte algo así como en un potus García Mansilla. Está en la Corte, pero no puede hacer nada, no puede ver los expedientes, no puede firmar. Y el tema es que esto ya está judicializado, a punto tal de que García Mansilla dice, bueno, le voy a consultar a mis pares de la Corte a ver ante esta situación qué tengo que hacer, pues yo estoy nombrado por decreto, pero el Senado rechazó mi pliego. Bueno, pares no son pares. Los otros 3 ministros de la Corte fueron nombrados, los pliegos aprobados, García Mansilla está en comisión por decreto, así que no son pares. Pero Alan Zurita nos decía hace un momento nada más las declaraciones de Lorenzetti. Dijo, yo nunca hubiera asumido por decreto. Algo que el propio García Mansilla decía antes que saliera el decreto. No, si no es con acuerdo del Senado, yo no voy a asumir. Después no sé qué pasó, fingió demencia o no sé qué, pero aceptó el nombramiento por decreto, fue y juró. Lo concreto, esto se judicializa y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con las causas o los fallos que ya firmó García Mansilla como conjuez integrante de la Corte con los otros miembros? ¿Valen? ¿También se judicializan? Un verdadero escándalo. Rápido, muy pero muy rápido, apareció desde los Estados Unidos el presidente Javier Milei, pero antes una comunicación de la oficina del presidente. Es como decir, habló el presidente, está a cargo de Manuel Adorni, pero este comunicado ya estaba elaborado. Creo que a los 45 segundos de rechazados los pliegos apareció este comunicado que dice: la oficina del presidente repudia
la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema. Durante el último año, los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida. Y hay una parte que es la fundamental, en el que dice concretamente, ¿no? Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Insisto, esto apareció a los 45 segundos, así que ya estaba redactado. Y también el propio Javier Milei tuiteó: principio de revelación. ¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la expresidente doblemente condenada? ¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y ficha limpia en la misma sesión? Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales. Espero avance el proyecto de ficha limpia. Viva la libertad, carajo. Acá cuando habla de aquellos preocupados por las causas penales, sin hacer nombres, lógicamente se está refiriendo a Cristina Fernández de Kirchner, pero también a Mauricio Macri, que tiene causas penales vinculado con el Correo. Así que un escándalo político, una derrota política muy fuerte para Javier Milei. Habrá que ver cómo sigue esta historia, pero no es un tema menor, Nacho, no es un tema menor que esto se judicialice, lo que significa para la justicia argentina, ¿no? O sea, pero es gobernar. Eso es gobernar. O sea, el partido, el titular del Ejecutivo pone algo, el Senado dentro del sistema le dice que no. Claro. O sea, es el sistema y es gobernar. Preocupante la declaración del presidente, ¿no? Que repudia una decisión tomada por el Senado, por otro poder. Bueno, es lo que marca también la independencia de los poderes. Yo agarro y te digo, y el Poder Legislativo le responderá de la manera en que lo deba hacer. Es gobernar, ni más ni menos. Escúchame, primer pulso frío y, lógicamente, el reflejo